Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Pitch on Vegan Literario. Disculpar si ha ido la conexión antes y decir que seguramente es porque aquí en España, sobre todo en Valencia, están habiendo muchas tormentas eléctricas y puede ser que haya sido eso. El wifi, lo que es los datos, me iban bien. Se habrá perdido la conexión por algún rayo que habrá caído a algún lado, pero vamos a empezar de nuevo, si os parece, y no pasa nada. Empezamos y seguro que así pues tenéis la oportunidad de conocer más a Sisi Yaki. De mi parte, disculpar, de verdad. ¿Os gusta el misterio, como he dicho antes, la aventura, la ficción, el poder de superar los miedos a través de los sueños? Pues, como he dicho antes, este es vuestro libro, el de Sisi Yaki, más llamada como, bueno, se llama Silvana, de Buenos Aires. Mediante su libro Encrucijada, también hará una crítica social a ciertos temas. Decir que también nos transportará sensaciones que jamás habíamos pensado y las cuales puedan cambiar nuestras vidas. Sobre todo, pues, a base de quitarnos los miedos mediante la aventura que es la aventura que ocho, ocho compañeros de clase, ex compañeros de colegio, se aventuran para hacer un viaje desde Argentina a la Patagonia y ahí conocerán pues diferentes pueblos, diferentes también culturas, también diferentes personas que les harán llegar a ver de que se tiene que quitar ciertos miedos y les enseñarán mediante sueños oníricos quiénes son en realidad y qué cosas se tienen que quitar. Y no cuento más porque quiero que lo cuente Sisi Yaki. Decir que también es un libro muy filosófico, también que nos enseña muchos valores de la vida y sobre todo que es un libro que a partir de mañana lo podéis encontrar en Amazon Kindle, así que no perdáis la oportunidad. Desde el grupo J3V Editorial, muchísimas gracias también por haberme dado la oportunidad de entrevistar hoy a Sisi Yaki y voy a ello, voy a darle la invitación, voy a pasarle otra vez la invitación a Sisi Yaki, esperemos que no pase nada. No va a pasar nada, va a salir muchísimo mejor. Ya estoy yo con Sisi Yaki. Hola, Sisi. Ay, hola, hola Antonio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Perdona, Muy bien. discúlpame. Puede ser que haya sido porque aquí en Valencia, en España, están habiendo fuertes tormentas eléctricas, sobre todo hoy, y la wifi, internet me iba bien, pero a lo mejor ha podido haber algún fallo y se ha ido la conexión. Así que desde No hay aquí problema. mis disculpas. La culpa de los No hay truenos, problema. en verdad. Pero bueno, como he comentado en la introducción y estábamos hablando antes, he hecho la misma introducción que antes para que la gente no se perdiera. Tu libro, como he contado, pues tiene, bueno, tiene muchas variantes, muchos temas. Habla de intriga, de aventura, también habla de, sobre todo, también amistad, también habla de cómo superar los miedos a través, en este caso, de sueños oníricos mediante un viaje que hacen pues excompañeros de colegio desde Buenos Aires a la Patagonia, donde conocerán muchos pueblos, muchas culturas y muchas personas que les harán ver mediante sueños o mediante no sueños, pues los miedos que tienen que superar o las cosas que tienen que cambiar. Y ya no voy a contar más cosas, pero decir que es un libro muy interesante, muy intrigante y que, como a ti te gusta hacer, Sisi Yaki, pues dejar al autor hasta el último momento intrigado. Ujú. Contar, como he dicho antes, sí, sí, discúlpame, pues tengo que preguntarte otra vez que nos cuentes un poquito cómo surgió este libro, por qué surgió este libro y también que nos cuentes un poquito de ti, un poquito de a qué te dedicas y así te conocemos un poquito también antes de empezar a hablar sobre tu libro, si no te importa, sí, sí. Perfecto. Antes Eh, de nada, disculpa dar las gracias a la gente que se ha conectado a pesar del fallo técnico que ha habido mediante esta tormenta que ha habido y espero que os mantengáis y que podáis preguntar cualquier cosa a Sisi y aquí. bueno, sí, muchas gracias por la paciencia. Este, bueno, con respecto a la manera que yo escribo, yo te hablé algo de canalizaciones
y creo que todo escritor, o no sé si todos, pero la mayoría recibimos como una especie de inspiración frente a eso. Mi manera de escribir es que generalmente no planifico demasiado lo que voy a hacer, tengo una idea así como muy vaga y es simplemente sentarme y fluye la historia la voy construyendo a la medida que la voy escribiendo y eso me produce mucho placer, pero también me convierto en lectora de lo que escribo, lo cual es muy curioso. Eh, Hace también que yo perciba y sienta lo que va a sentir el lector a la hora de la lectura, ¿no? Eh, sí, es una manera, yo digo que es una manera de canalizar todo este tipo de información. También es una característica mía, esto de registros akáshicos y espiritualidad y demás, ¿no? Entonces me parece que todo esto enriquece mucho más la narrativa eh, y, y lo hace muy original también, ¿no? Muy original, hace que los lectores consigan a veces ciertas respuestas o reflexionen sobre lo que ahí está expuesto. Yo te comentaba de que, bueno, me decías a qué me dediqué mi vida. eh, bueno, lo más grande de mi vida son mis hijas, indudablemente. Dedico Ujú. gran parte de eso a la crianza de ellas, lo cual me satisface completamente. El tema de la primera novela que escribí, la escribí cuando ellas todavía eran adolescentes, con lo cual fue muy trastornante porque eh, tenía muy poco tiempo para escribir, por eso te digo, a partir de ahí entendí que la escritura es algo que me nace y fluye de una forma muy curiosa, si se quiere, porque simplemente es escribir y la historia va saliendo. Me pasa lo mismo con Encrucijada y me pasa lo mismo con la que estoy escribiendo ahora. Eh, Escribo mucho de misterio porque te comentaba que me parece que es algo que es muy atrapante, nos cautiva el misterio, estamos constantemente preguntándonos, tenemos muchos por qué y pocas respuestas. Y bueno, a partir de todo este fluir de inspiración, yo creo que se encuentran respuestas. Bueno, lo que tiene Encrucijada y espero que el lector lo consiga y estoy casi segura que sí, porque lo va a llevar a reflexionar mucho. Probablemente encuentre muchas respuestas, ¿no? Estos 8 protagonistas, 8 principales, son muchos, pero con personalidades muy definidas, con lo cual no es complejo leerlo, al contrario, es muy fácil porque los lectores se van identificando con uno o más de los personajes y también esto lo lleva en cierta forma, a hacer el viaje con estos protagonistas, ¿no? Yo, la mayoría de la gente que lo leyó, lo que me comentan es que ellos viajan a la par y van experimentando todo esto a la par y van reflexionando con ellos todo lo que va sucediendo y hay momentos donde se confunde lo lírico con la realidad, entonces esto también es muy interesante porque llegan a dudar a ver cuál es la realidad, como lo dudan los mismos personajes, esto que me está ocurriendo es un sueño o verdaderamente me está sucediendo, o sea que hay un juego psicológico bastante interesante eh, así que reúne Encrucijada muchos géneros, en todo caso, pero yo lo apuntaría más que a una ficción psicológica bastante interesante para los lectores y bueno, también tiene aventura, tiene misterio, suspenso, eh, bueno, un poco de todo, historia, mitos, leyendas, eh, donde también se confunde, donde los personajes pueden estar viviendo un mito propio de los pueblos originarios y también insertarse en esa historia como si fuera real, como si lo estuvieran Claro, viviendo. Uh -huh. exacto. Porque aparte, como he comentado antes, son los principales, son 8 personajes, cada uno es muy distinto. Digamos que el principal, a lo mejor uno de los principales, y pues, seguramente será Aaron, ¿verdad? Porque es el que inicia, ¿verdad?
el viaje, es el que, bueno, motiva a los compañeros y compañeros de colegio, que son amigos también, para hacer el viaje desde Buenos Aires hasta la Patagonia, que es donde conocen pues estos pueblos, estas personas que les causan también estos sueños oníricos o personas ficticias o personas reales les hacen, digamos, ver, pues digamos, por ejemplo, en el caso de Aaron, pues se le aparece, digamos, una persona que Aaron, digamos, que es el más, perdona que a lo mejor no quiero hacer spoiler, pero Aaron a lo mejor es el más recitente al caso de los sueños oníricos, y se le aparece en sueños, pues se le aparece en un sueño, pues digamos, una cosa que le hace reflexionar sobre su vida, que es, por ejemplo, que está en un barco fantasmal, no voy a contar qué le pasa, pero, por ejemplo, es como que todos, digamos, tienen, digamos, una moraleja. Cada uno de los personajes nos enseña una moraleja de la vida, un miedo que podemos quitarnos, y es muy importante y muy interesante. También quería comentar que tu libro también, aparte, trata sobre críticas sociales, ¿verdad? Aparte del tema que nos has contado, que aparte que tiene intriga, tiene de todo, digamos que tiene de todo. Aparte, tiene intriga, tiene aventura, tiene ficción, tiene un thriller psicológico muy, muy grande que te hace mucho pensar. También tiene suspense y también tiene también, pues eso, una simbología en el sentido de que nos ayuda a ver lo que está bien y lo que está mal en la actualidad. ¿Nos puedes contar un poquito eso? ¿Qué temas tratas en tu libro actuales que nos hacen ver, pues, cómo está la sociedad actualmente? Bueno, sí, bueno, yo parto sobre todo de que soy una gran observadora, soy, y me parece que la escritura te lleva a exponer todo, todas estas transgresiones de los seres humanos, ¿no? En este caso, bueno, denunciando mediante una historia todas esas transgresiones que a veces cometemos, y denunciando desde una historia antigua, ¿no? De algo que sucedió hace mucho tiempo, es una manera, si se quiere, un poco más cómoda de exponer lo que está sucediendo ahora. Recurro al pasado para contar el presente, ¿no? Ujú. Eso es interesante porque también vemos que si bien la sociedad avanzó, todavía nos falta mucho y estamos como muy apegados, que es lo que le pasa a los personajes, a sus crianzas, a sus creencias religiosas, a lo que se le ha inculcado. Y bueno, recorremos esta vida como recorren ellos, apegados y limitados a toda esta caudal informativo que fuimos recibiendo desde chicos, sin estar demasiado seguros si es lo correcto o es lo que más nos ayuda. También eso, esas creencias y esas crianzas los han llenado de miedos, que es lo que nos pasa también. Entonces, estos personajes, mediante estas experiencias, esa magia que es propia del lugar y los hace despertar y enfrentarse a ellos, deben superarla. En un punto deben, o sea, enfrentarse contra eso que han cargado, esa mochila, ¿no? Que cargamos todos, y decir, bueno, a ver, voy a continuar con esto o empiezo a hacer cambios en mi vida y no atarme a todas esas creencias y educación y demás o sea, hay un replanteamiento en cada uno de ellos en un momento que hacen un giro así, Ujú. miran para atrás y se dan cuenta que han cargado una mochila inculcada, si se quiere, y que los ha limitado, ¿no? Hay muchas cosas que van reflexionando frente a eso, por eso te digo que los lectores seguramente se van a identificar con muchos de ellos, eh, y bueno, ojalá también les produzca un cambio o esa fortaleza para producir esos cambios, ¿no? En sus Seguro propias que vidas. sí.
Seguro que Ujú. sí, porque como bien dices, hay diferentes tipos de personajes, hay arqueólogos, hay amas de casa, hay, pues, por ejemplo, también, digamos, lugareños, que son los que guían en este caso desde la Patagonia hasta la meseta a los personajes, que también son muy importantes, que es verdad que en el libro no aparecen mucho, aparecen en un tramo importante de la parte del libro, pero que son claves también y también tienen estos sueños oníricos. Y también pues, decir que, por ejemplo, también tiene una trama histórica, porque no hemos hablado de que tiene una trama histórica. Por ejemplo, Claudia, si puedo contarlo, es una ama de Sí. casa No, y tiene un sueño onírico y ¿lo puedo contar? ¿Con tu permiso? claro, esa Claudia es la que tiene como una especie de regresión al medioevo, eh, Exacto. al medioevo, Ujú. y ahí también hay una parte histórica, no tan contada, también a un posicionamiento de la religión, de la Iglesia de Roma, frente a eso, los cátaros, eh, o sea que, y bueno, un poco denunciante de todo lo que sucedió en esa época con este grupo de religiosos o clérigos o creyentes en todo caso, que bueno, también son una parte de esa historia que no está tan vista, que si bien sabe que sucedió, se sabe que sucedió, no se ha contado demasiado. También la parte de el campo de concentración Exacto. en la zona de Valcheta, eh, para los pueblos originarios, donde los pueblos originarios han estado cautivos y todo lo que conlleva. Bueno, cada uno de ellos va experimentando eso. Entonces se entremezclan esas historias reales con esas leyendas propias de los pueblos originarios y otras tantas otras cosas. O sea, tiene muchísimo, o sea, es una gran historia con muchísimos cuentos, ¿no? Muchas historias, Exacto. Exacto. Es claro, una historia que pueden dividirse en muchos cuentos, como tú dices. claro. Aparte, yo lo dividiría en tres partes. Una parte desde que sale desde Buenos Aires hasta la Patagonia. Luego en la Patagonia, digamos, que conocen a los mapuches Ujú. y no solo a los mapuches, sino también a otros protagonistas que con ellos tienen diferentes visiones también. Y también, por ejemplo, hay un personaje que en este caso creo que es Pedro, que tiene una visión mediante un personaje mapuche, no sé si me equivoco, que le hace ver No, es Maike, es que a son Maike, Maite. por eso es Ah, posible, vale, Maite, Maike es disculpa. el descendiente de Mapuche, claro. Ujú, Exacto, que tiene mediante este protagonista ujú. mapuche. Y una pregunta que te quería hacer, por ejemplo, hablamos de los mapuches, hablamos de Balchate también. ¿Son pueblos ahora que existen? ¿Son tribus que ahora existen o que existían antes? Para No, que la no, gente... no, digamos que los pueblos originarios que se atribuyen más típicos de la parte de la Patagonia son los tehuelches, que en verdad los mapuches absorbieron, si se quiere, la cultura, o los tehuelches absorbieron la cultura de los mapuches, y está como más perdido tanto la lengua tehuelche por, si se quiere, imposición de los mapuches. Los mapuches es como que eh, nada, los tehuelches, los pocos que han quedado, han tenido que absorber la cultura mapuche. Sí, hay en el sur, son pueblos que todavía están haciendo reclamos frente al desalojo de sus tierras, piden ser respetados en su cultura, en su idioma, o sea, ellos sienten que todo eso se está perdiendo, que se va perdiendo. Bueno, eso pasa mucho en Latinoamérica, va en América, con los pueblos originarios. Es como que un grito de pedido de ser
reconocidos y respetados. Ujú. Pero bueno, es una lucha que todavía existe, todavía la Que, tienen. exacto, que existe y también, como he dicho antes, que es un ejemplo de lo que vemos también ahora, que hay también pueblos que están siendo maltratados por otros, eso en otras partes del mundo, y es Sí. como lo que hablábamos antes, haces ver una crítica, digamos, en este caso política, social también, a cosas que no vemos, que no se ven a veces ni incluso ni en las noticias. Pero partiendo otra vez de tu libro, Encrucijada, estamos ya en la parte que van hacia hacia la Patagonia, tienen estas visiones, y digamos bueno, que digamos que hay un momento en el que se ven inmersos cada uno en su visión en este trayecto. Y aparte, también hay una parte que se quedan encerrados en una cueva, que eso también pues tiene parte trascendental del libro, donde cada uno experimenta miedos y a la vez lo que hemos hablado antes. Después, no voy a contar nada, pero pueden ser que esos miedos sean para bien o para mal. Y hay una cosa que te quería preguntar. Por ejemplo, en esa cueva sé que hacen una cosa que es una cosa que se lleva muy actualmente, que es meditar, la meditación, y que Ujú. les hace luego poder salir de esa cueva. No voy a contar más, como he dicho antes, pero quería preguntarte si, por ejemplo, has estudiado mucho sobre este tema de la meditación, de la canalización, como tú muy bien me has dicho estos días, si por ejemplo, te has basado mucho en estos temas para escribir tu libro, porque en este caso fue una de las cosas, se puede decir, que ayudó a los protagonistas de este libro a poder salir de esa cueva. No voy a decir lo que pasó del todo, ni qué significa esa cueva, pero sí que es verdad que meditaron. ¿Lo pusiste en el libro por alguna razón, lo de la meditación? ¿Hiciste un guiño a la meditación porque es bueno, porque a ti, tú, por ejemplo, meditas, porque... Ujú. ¿Si nos puedes Sí, explicar un poquito? sí, sí. Bueno, meditar sí medito, absolutamente todos los días. Ajá. Eh, y me lleva mucho a equilibrarme, sí, y para escribir para mí es fundamental porque me lleva a conectarme con la historia y ya te digo, a bajar todo esta información, inspiración que hace que pueda proseguir una historia y darle estos matices así de misterio y, y cosas muy originales. En todo caso, bueno, la meditación me produce eso, me produce el equilibrio necesario para poder escribir y además para la vida en general, para todo. En cuanto a los protagonistas que estaban meditando, bueno, meditaban también por un tema de que necesitaban ahorrar oxígeno ahí y vuelven a experimentar todo esta quimera, esta otra vida, esto raro. este, bueno, y es parte de eso justamente, que ellos sienten, allí se produce algo muy interesante porque se enfrentan cara a cara a la muerte. Cada uno de ellos saben que al no poder salir, indefectiblemente van a morir. Entonces es muy interesante ahí la conversación que se establece entre ellos, ¿no? Dentro de la desesperación, el desapego de uno porque buscan aferrarse a algo, a algún tipo de creencia, como para decir, bueno, está bien, y después de esto qué pasa, y después los otros, de acuerdo a sus creencias, tratar de dar alguna explicación de lo que sucederá después de la muerte. Entonces se establece como una especie de cada uno tratar de aportar y hay uno que está completamente perdido porque se considera ateo, entonces trata de buscarle una explicación lógica, pero no logra aferrarse a nada, que creo que es Ujú. lo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? Sí, Frente al miedo, a la situación límite, ¿no? Como pasa en ellas. Así que también se establece una cosa muy, muy interesante ahí entre ellas. Uh -huh. la verdad es que
no voy a decirlo, pero es una cosa muy interesante la que pasa después después de que salen de la cueva. Eso, quien quiera saberlo, decir que mañana, con tu permiso lo digo, ¿sí? Silvana, Sisiyaki, mañana es gratis en Amazon Kindle el libro de Sisiyaki. Así sabéis lo que pasa después que salen de la cueva, porque es una cosa muy, muy interesante, ¿verdad? Lo que pasa y lo que pasa después de la cueva. Decir que, porque es un tema muy importante y no lo voy a contar porque si no, no tendría sentido No, que pero esta podemos entrevista. decir algo así como general. Yo lo que pienso lo digo de lo que siento y de lo que creo. Creo que estamos en la vida sin un manual de instrucciones, ¿no? Venimos así como que creemos que estamos sin un manual de instrucciones. Ujú. De golpe, quizás los personajes encuentran cierto manual de instrucciones, que no vamos a decir muy bien de qué es. Y creo que ese manual de instrucciones sí lo tenemos todos. Eh, Tenemos que encontrarlo dentro nuestro, no en la afuera. Este, Así que sí, lo que ocurre después de eso es que encuentran, si se quiere, lo que ellos creen un manual de instrucciones, ¿no? Lo que debería hacer la vida mucho más fácil. O sea, no necesariamente eh, estamos como acostumbrados a que tenemos que sufrir para ser felices, pero la antesala de eso tiene que ser sufrimiento. Bueno, todo tiene que ver con las creencias, todo tiene que ver con lo que hemos aprendido y bueno, indefectiblemente creemos que así tiene que ser la vida. Así que sí, hay muchos mensajes bastante filosóficos y que nos llevan a reflexionar bastante, como Pedro con el tema de no morir. este, Que se Así parece una. que, Exacto, Pedro, por ejemplo, se le aparece un personaje mediante una visión que habla sobre un pueblo donde no muere nadie, por ejemplo. Si, claro, si me permites que lo diga, por ejemplo, entonces son cosas que al lector cuando lo vea, pues le va a llamar mucho la atención, porque son miedos que uno tiene y se le aparecen como eso, como el miedo interiormente, como que se le sale y le habla, le está hablando, como cuando te está mirando al espejo tu miedo. Digamos que es un libro muy interesante porque hace ver al lector que todo es posible, pero si no tienes miedo, también si te enfrentas a ese miedo. Y, por ejemplo, antes, que, que también a las personas agnósticas, por ejemplo, en este caso podemos decir en tu libro Aaron, que es arqueólogo, pero fue en plan para, pues sí, encontrar pues algunas rocas, algunos restos arqueológicos, y luego se encontró estos sueños, se encontró también con un sueño onírico y empezó, por ejemplo, a creer también. Y gente que a lo mejor pues tenía otros problemas, que creía en estas cosas, pero tenía otros problemas, pues digamos que le ayudaron o no, no voy a decir nada. Pero, por ejemplo, hay un caso que, hablando de crítica social, habla también de machismo hay un tema de machismo en este libro, que la personaje, eh, la, digamos, que se da cuenta de muchas cosas en este libro también, que no voy a decir tampoco lo que pasa después, pero hay muchos temas que hay que desmenuzar en este libro, y eso es lo bueno de este libro también. También hay una pieza clave en este libro que, que es cuando salen de la cueva, que vuelven otra vez y recogen una pieza, no voy a decir el qué, no voy a decir el qué, pero recogen una pieza muy importante que les cambiará sus vidas. Y será una parte muy importante, sobre todo para los miedos estos que estamos hablando. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esta pieza? Sobre todo, decir, no voy a decir lo que es si no quieres tú, pero decir que por qué las siglas que tiene, los mensajes que tiene son, si no me equivoco, son en arameo, si no me equivoco. en arameo, exacto. Bueno, esta pieza. Lo que pasa es que puntualmente la meseta de Somuncurá tiene, yo ya te dije, muchos mitos, ¿no? Rondan muchos mitos sobre ella y entre ellos se dice de que
los templarios, mucho antes de la conquista indudablemente, llevaron el Santo Grial. Acá no estamos hablando puntualmente del Santo Grial, pero ronda todas esas historias en esa gran meseta de 25.000 kilómetros cuadrados, enorme, y con completamente paria, entonces con muy pocos habitantes, con muchas leyendas insertas en ellas y demás. Entonces, justamente que se encuentre una piedra con inscripciones en arameo era muy curioso, y sobre todo para América, ¿no? No había ninguna posibilidad en este continente. Así que eso causa mucho más curiosidad, y sobre todo en Aaron, que es el arqueólogo, y Mike, que trabaja con él. Era una pieza así como con un valor incalculable desde lo histórico. Pero bueno, también tiene que ver con todo este, estos mitos que tiene que ver con esa magia que tiene esa meseta, que le llega a todo el mundo, porque nosotros estuvimos allá en un viaje familiar antes de escribir, ya cuando ya había arrancado la novela, y quise ir a conocerlo al lugar. Así que fuimos con mis 3 hijas, mi pareja, hicimos un viaje divino. E indudablemente después me preguntaban, ¿la magia se siente? Sí, se siente, es mucha, se siente la energía, digamos, ¿no? No sé si era magia, pero la energía sí. Así que conocí el lugar, lo cual me ayudó muchísimo a hacer las descripciones de esos paisajes, que también tiene unas descripciones muy poéticas, y bueno, me ayudó a haber conocido el lugar. Creo que eso es bastante esencial, estar en el sitio, percibir todo aquello para poder contarlo. También los personajes, pude extraer, ya te dije, soy sumamente observadora, entonces el poder observar algunas personas que conocí en ese viaje me llevó a crear algunos de los personajes también, ¿no? Puntualmente a Abdul, que es un libanés que no, digamos que no está dentro de los 8 principales, pero están de los 2 que son muy importantes. Es habitante de Balcheta. Es habitante Claro, de Balcheta. ese es oriundo de Balcheta, descendiente de libaneses, y viene a cerrar una historia, uno de las quimeras, ¿no? De Michael. O sea, la existencia de Abdul corrobora a cerrar a que Michael tuviera certeza sobre su propia quimera. Entonces cada personaje está como que va encastrando uno con otro, como para que todas esas historias, esas experiencias oníricas tuvieran un sentido, y un sentido real, ¿no? Que después puedan constatarlo de alguna manera. Y bueno, ese personaje lo vi puntualmente ahí. Después, el de la anciana, en verdad era un anciano, un anciano que vi ahí, Perdón. que tiene que ver con una anciana mapuche en la novela, donde se sienten muy ofendidos frente a todos nosotros por su historia, ¿no? Por el daño de su historia. Entonces, en general no hablan con cualquiera que no pertenezca a su comunidad. Entonces, también esa experiencia la vimos con un hombre, en verdad, que estaba, que no nos respondía porque hablábamos como hablábamos nosotros, y no en su lengua, y nos daba vuelta la cara. Entonces yo, otro personaje, y así sucesivamente. Digamos que hay un personaje que me llama mucho la atención, que por ejemplo hay un personaje que luego te diré una pregunta que te han hecho desde aquí, que es dónde conseguir tu libro, pero no quiero perder el hilo de la entrevista. Luego te lo creo que es Sira Switch. Enseguida te contestamos a la pregunta de dónde podemos conseguir el libro de Sisiyaki, de Silvana. Gracias por la pregunta. Y te quería, por ejemplo, lo que te estaba contando. Hay un personaje que, por ejemplo, tiene un sobrino que está muy enfermo, y no voy a contar cómo acaba, pero para mí ha sido uno de los personajes que más me ha llamado la atención de lo que pasa después. Y para mí, por ejemplo, me transmite fe. Ese personaje
me transmite fe de lo que luego, por lo que luego pasa, digamos, o sea, transmite muchas cualidades, muchos sentimientos, muchas cualidades que a las personas últimamente les falta, que es la fe, el poder de la fe. Y es lo que hablábamos antes, puedes creer algo antes, pero después, a base de a lo mejor tener no solo sueños oníricos, sino también tener constancia y pues puedes puedes, digamos, ver cómo tus sueños se hacen realidad también. Y son personajes, por ejemplo, que te tocan bastante. Por ejemplo, hablando de los personajes principales, Sisi Jackie, por ejemplo, Aaron, Pedro, Martín, Claudia, Manique, Mariano, Abdul, Falú, ¿con cuál, digamos, tú que te identificas más? ¿Hay algún personaje que te identifiques más, que cuando escribías sobre las características de este o de ella, pues hayas dicho, vaya, se parece mucho a mí, incluso que la mano vaya sola y parece que estuvieras hablando de ti. ¿Con cuál me identifico? Yo creo que con Claudia, la Ujú. que tiene la regresión, es La, bastante feminista, sí, es bastante, me parece que tengo, pero en todo caso un poquito de todos, ¿no? ujú. Me pasa un poquito la sensibilidad de Pedro, que es el del sobrinito, eh, también veamos, la revelación o el empoderamiento de Ana en algún punto, ¿no? El empoderamiento también de Clara, la que sufre el machismo de su marido, bueno, y así un poquito de todos, pero pienso que sí y no, porque hay algunas personalidades que quizás no me identifican, pero sí pude exponerlas porque eso es lo que tienen cuando vos escribís, es como que es esa capacidad de observar a la gente y poder describirla como si la estuvieras viviendo, ¿no? Eh, Así que me pasa eso, como que me identifico y no. En la encrucijada puntualmente es tan diversa las personalidades de cada uno que no hay uno puntual. Quizás Claudia, pero creo que no sé si todos. Pero Claro, sí puedo ver personas, conozco personas con esas características, ¿no? Lo cual enriquece mucho la descripción de los personajes. Lo que pasa es que cuando escribís en general, o sea, si, no sé, si tenés que escribir sobre un asesino, no necesariamente tenés que ser asesino, pero podés llegar a describirlo de tal manera que al otro le parece que verdaderamente lo estás, tenés algo de eso tenés, ¿no? ujú, Pero claro. es la capacidad de transmitir eso, lo que estás observando en el otro. Eh, Eso me pasa mucho al escribir. Ujú. Me imaginaba que ibas a decir Claudia también, por lo que, aparte porque Claudia, bueno, aparte está casado con Mariano, con otro personaje, que también Mariano tiene, digamos, la misma visión que Claudia, que está en la Francia del medievo y ve, pues, las atrocidades que pasan, las injusticias que pasan también. Y no por esto digo que te asocia a ella, sino porque también estuviste en el mismo sitio que en un lugar donde estuvieron ellos, hospedados, ¿verdad? En el libro. Claro, claro, claro. Bueno, nosotros estuvimos hospedados en un lugar que se llama El Sensorial, que fue muy curioso porque es como un paraíso en el medio del desierto. Es un lugar muy lindo, pero muy próximo a la meseta. Entonces, en ese lugar había una mujer francesa que lamentablemente no la pude ubicar todavía. Me dijeron en Valcheta que estaba, gente de Valcheta que estaba en Francia. Así que bueno, ojalá la pueda ubicar. Es el único personaje real, inclusive le pregunté a ella cuando fuimos que quería escribir una novela y que si ella quería ser personaje y de la novela y me dijo que encantada, que sí. Y me llamó la atención porque es una mujer que pinta, además también la describo pintando. Eh, y,
y que es una mujer francesa que se fue a vivir a ese lugar y siempre hablaba de la energía del lugar, que a ella le atraía mucho esa energía puntual, que indudablemente la hay, se siente y sí, hay. Nosotros cuando nos fuimos lo conté la vez pasada en otra entrevista, cuando nos fuimos del sensorial, ya para ir a las grutas, seguir paseos, entonces, antes de eso habíamos ido a una lobería, antes de llegar ahí, y en la lobería el guardabosques nos dijo de que yo preguntaba que si era la meseta y que tiene la meseta, que conocen de la meseta, entonces me dijo, bueno, no, yo lo único que escuché es que pasan cosas raras. Dice, por ejemplo, los autos se paran sin motivo, se prenden luces, se ven luces así raras y bueno, ese tipo de cosas. Eh, bueno, les conté a ellos y cuando nos íbamos ya definitivamente despidiéndonos, se nos voló el portaequipaje en el medio de la ruta, lo cual es un peligro. Logramos sacarlo, un chico que en el medio del desierto, te estoy hablando, un chico en bicicleta que corrió la ruta, sacamos todo, y ahí empezaron a pasar los autos, no pasó nada, y el auto después no arrancó. Entonces claro, la más grande de mis hijas revolvió una mesita que había llevado, eso es por culpa de tus caballeros del Zodíaco. Bueno, conclusión, después arrancó y nunca más falló el auto en todo el viaje. Fue ese momento y nos reíamos y decíamos, bueno, debe ser la energía, no nos teníamos que ir, qué sé yo. Pero sí, hay algo muy particular en el lugar. Por eso te preguntaba, la verdad es que, claro, surge de esa experiencia resumiendo, por eso te asemejas tanto a Claudia en el personaje, pero como dices tú, cuando una escritora o escritor pues realiza pues los protagonistas de un libro, está claro que pone un poquito sobre sí mismo. Es lo que tú has dicho, cuando hablas de un asesino no quiere decir que tú seas un asesino o seas una asesina. Claro. Pero está claro que pones cosas o te documentas, como has hecho tú muy bien, que te has documentado tú muy bien sobre tu libro, porque tu libro es una cosa que te iba a preguntar. ¿Cuánto tiempo te ha costado documentarte sobre estas historias? Aparte de acabar, ¿cuánto tiempo te ha llevado empezar y acabar el libro en total? Porque no es un libro cualquiera, es un libro que trata tantas cosas y toca tantos temas, hay tantos personajes distintos como hemos hablado, y es una pregunta que te quería hacer. ¿Cuánto tiempo te ha supuesto el realizar el libro y documentarte también? Claro. Que por cierto, sé, con tu permiso, perdona, sé que te ha ayudado tu pareja, que es profesor. Claro, sí, que está acá, que es el que... Claro, él fue verdaderamente mi gran ayuda porque sabe muchísimo de historia, es profesor de historia, así que muchas de las investigaciones también las hizo él y después me decía, mirá, hay documentos de esto, aquello, entonces fuimos en cierta forma juntos investigando mucho de esto. Sí, esta novela, todas las novelas, todo lo que escribo lo investigo mucho, pero esta puntualmente tuve la ayuda de Jorge, que me facilitó muchísimo, sobre todo la parte histórica, lo de la conquista del desierto, la investigación que se hizo, después investigamos mucho, de cosas muy insólitas, como listados de personas que habían estado en cautiverio, y coincidentemente una de ellas tiene el nombre de justamente la protagonista, y te estoy hablando de un listado que se encontró hecho manuscrito, por supuesto, en 1873, ¿no? Más o menos. 1885. O 1885. Entonces se encontró un manuscrito y bueno, toda esa documentación nos sirvió. Y me llamó mucho la atención que una de las niñas cautivas tenía el nombre justo de la protagonista. Yo ya lo había escrito antes, o sea, después encontramos el listado. Así que sí, eso fue una ayuda increíble para avanzar en cuanto a la historia. Así que ahí lo tienes a Jorge. Pues un saludo a Jorge
de parte de todo, qué tierno. Acá está, a ver, lo presento. Ah, No vale, sé, muy bien. a ver si lo podemos ver ahí. Ahí está. Hola El, Hola, ¿qué Jorge, tal? el muy ayudante buenas, ¿qué histórico. tal? ¿Qué tal? Encantadísimo. ¿Cómo estás? Muy bien, Ujú. muy bien. Te le decía, Jorge, a tu mujer que ha sido una parte importante también del libro, porque al ser profesor de historia le has ayudado mucho a documentarse y a informarse sobre el tema de toda bueno, en todos los temas, tanto de la población mapuche como de otros sitios donde han estado personajes y así dar más vida al libro también, ¿verdad? Sí, bien, la información que yo le pude compartir o que pudimos compartir, eh, si bien yo le puedo dar una información histórica, la ficción eso puede moldearse, ¿no? Algunos datos son concretos, o sea, la conquista del desierto existe, arranca en el año 1878 y continúa durante varios años. Y fue algo que, bueno, en la historia argentina estuvo un poco silenciada durante mucho tiempo, ¿no? O sea, aparecía en los textos de historia, pero sin hacer ningún tipo de crítica sobre eso. Más o menos en los años 60, 70 empiezan a aparecer textos que incluso algunos también tienen que ver con la ficción, pero empiezan a dar un poco de claridad y ahora sí hay estudios académicos sobre eso, sobre todo la Universidad del Comahue, que está en la Patagonia, incluso el hecho de la existencia de los campos donde se, se reducía, digamos, a los prisioneros, que después se los enviaba a Buenos Aires, y algunos quedaron prisioneros en la isla Martín García. Hay el caso de un cacique tehuelche que queda en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, con la idea bueno, de estudiarlo, porque era la época, bueno, que estaba la teoría de Darwin muy, digamos, presente, entonces ver las diferencias físicas, raciales, incluso una de las primeras cosas que hacen con este cacique es, en cuanto muere, es extraer su cerebro para pesarlo, a ver si era igual que el de un blanco, de un europeo. Eh, y sobre todo el tema de Balcheta creo que hay una investigación de la Universidad del Comahue y es una estudiante, creo, una becaria o una profesora que hace la investigación y encuentra los listados no hace muchos años, casi por casualidad, en algún archivo, creo que en la ciudad de San Carlos de Bariloche, encuentra esa información, ¿sí? Y bueno, hoy en día es bastante cuestionado, digamos, dentro de los historiadores, los profesores de historia, el mismo enseñanza, digamos, se cuestiona, no se habla de la gesta gloriosa que se contó en alguna época, sino de una cuestión, digamos, estrictamente económica. Tiene que ver con unos cambios de la producción ganadera en parte de la Argentina, que, digamos, todo lo que es provincia de Buenos Aires, zona de Córdoba, Santa Fe, a mitad del siglo XIX se criaban muchas ovejas, pero hacia la segunda mitad del siglo XIX la Argentina comienza a convertirse en un país exportador de carnes. Entonces Ujú. tiene que conseguir un lugar donde alojar las ovejas, porque ovejas y vacas juntas no pueden vivir porque la oveja come el pasto prácticamente hasta la raíz. Entonces la única solución que ven, o una de las soluciones que ven, es ocupar la Patagonia, firmar, no es la única campaña al desierto, como se le dice que hay, hubo otras anteriores, pero esta fue mucho más efectiva, digamos, para trasladar, digamos, la crianza de ovejas hacia el sur de la Argentina, la Patagonia. El impedimento que tenían eran los pueblos originarios, que tenían una forma y una estructura de vivir totalmente distinta, imposible que se sumaran al modelo productivo, a la inserción de este nuevo país en el capitalismo mundial, o sea, estaban, digamos, desfasados o con otra mirada, y bueno, por eso esa campaña del desierto es tan estricta y tan efectiva, porque cuenta con cuestiones de la modernidad, como armas a repetición, ametralladoras,
poder trasladar soldados en tren hasta algunos lugares que llegaban relativamente descansados para pelear, algo que las campañas militares anteriores habían sido no tan efectivas porque no se lograba penetrar, digamos, esa zona. Lo que va a suceder también que paralelamente en Chile pasa algo similar, que es la pacificación de la Araucanía, perdón. En realidad a los mapuches se les llama araucanos, pero es el nombre que le da la conquista española. O sea, ellos nunca se consideraron araucanos. Y por ahí tampoco es correcto hablar de mapuches argentinos o chilenos, porque los mapuches son mapuches. O sea, cuando ellos existían, no existían ninguno de los dos países. Por eso a veces cuando se dice acá en Argentina se dice que son chilenos, y bueno, no, estaban en la cordillera más allá, no era un límite, al contrario, era un punto de unión. Bueno, es parte Era, de lo que dice claro. Maike en una de sus decisiones sobre su pueblo, que, Exacto. que ellos no es que pertenecen a un lado de la cordillera o al otro, no había fronteras cuando ellos No había, estaban. no había limitaciones, o sea, Claro, no había no. esas fronteras. Sí, Claro. porque es cierto que cuando buscas, por ejemplo, en internet mapuches, porque me está informando, pone que tanto están como que estaban en Argentina y en Chile, o sea, no ponen que fuera Claro. de un sitio ni de otro. Eso es Exacto. muy interesante. Claro, es un pueblo que estaba de acuerdo a podríamos decirle, a su circuito económico, podían estar de un lado o de otro, o sea, no, de hecho, muchos de ellos son parientes. Y otra cosa a destacar también, que luego de esa conquista del desierto, algunas familias de pueblos originarios se les reconocen algunas tierras, ¿no? Como hay en algunos casos, como el territorio es tan grande, la Patagonia tiene 1,5 millones de kilómetros cuadrados, la Argentina aproximadamente 3, o sea que gran parte de la Argentina es la Patagonia, ¿no? Está muy deshabitada. Claro, entonces se les reconoce. Y lo que fue sucediendo en algunos casos, que ellos pierden esos territorios comunitarios porque, bueno, no conocían de papeles, no conocían de escrituras, no conocían y hoy en día muchos de los reclamos son porque dice, bueno, pero estas tierras no solamente fueron nuestras al principio, sino que fueron reconocidas por el Estado argentino, resulta que ahora son de, no sé, Benetton, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí están la problemática, y en los últimos, digamos, 10 años, 15 años, bueno, tanto del lado de Chile como del lado de Argentina, han sucedido situaciones incluso hasta violentas, porque, bueno, estos reclamos también llevan a veces a estas posiciones, ¿no? No, casi, claro, casi que no hay día que no aparezca una noticia que tenga que ver con eso. Algo que te cuento que, bueno, en mi infancia y en mi adolescencia no existían, porque acá todos los argentinos nos hicieron creer que los indios no existían, que había muy pocos y que habían muerto, que habían desaparecido. Lo mismo con, bueno, con la negritud pasó lo mismo, con los africanos, y que éramos un país europeo en América. Cosa que no es así. Hoy en día las pruebas de ADN muestran que gran parte de la población argentina tiene, bueno, sangre de pueblo originario, hay regiones donde hay descendientes de africanos, o sea, algo que se negó un poco por esa idea que tuvieron los que pergenian el Estado en el siglo XIX, sobre esa idea de la Argentina blanca, de la Argentina europea. Y bueno, es un cuento que nos comimos durante mucho tiempo. Lo que pasa es que a veces, como le digo a él, la historia depende de quién la cuenta y los intereses de quien la cuenta. Claro, o sea, la historia se puede moldear, ¿no? Y es lo que hace Encrucijada en parte, es denunciar esas historias, no denunciarlas, sino exponer esas historias no demasiado contadas, tapadas o calladas, claro. Aclararlas, mejor dicho, como ha dicho Jorge, tu marido, aclarar bien estos temas que muchas veces pues no se hablan tanto, y luego del desconocimiento se dicen cosas que no son. Y la verdad es que Jorge, la verdad es que en ese punto te ha tenido que ayudar muchísimo, porque yo he aprendido ahora con lo que ha dicho mucho también. Por ejemplo, que estemos en otros países, digamos, pues siempre se aprende, y tienes un ayudante, en este caso histórico, que
en este caso en tu libro, pues te ha tenido que ayudar muchísimo. Pues Jorge, tienes que escribir un libro sobre historia o... Bueno, Entonces, él es un gran escritor, ¿eh? Te digo que es un gran escritor. sí, bien. Sí, sí, Pues, sí. si se puede... Tiene un estilo distinto, porque yo soy más fantasía, más misterio, más... Pero tiene un estilo un poco más terrenal. Bien, pues oye, la mezcla también que podéis podéis hacer un libro conjunto también, puede salir un libro chulo y os apoyáis entre vosotros dos y es muy importante tener ese apoyo en ese sentido también, o sea, que compartáis afición y que también tú puedas ayudarle a él, pues si él, por ejemplo, es de otro estilo, en su estilo y Jorge en el tuyo, sí, sí. La verdad es que Algún muy día importante. Gracias, Jorge, por la información. La verdad es que ha sido muy interesante y para las personas, por ejemplo, yo que no sabía ese tema y para muchas personas seguramente, pues es muy interesante saber el tema del que nos ha contado Jorge a nivel histórico del libro en el que estábamos hablando. Y ahora hablando, sí, porque nos han preguntado antes cómo se llamaba el libro. Se llama Encrucijada, recordémoslo. Se llama Encrucijada y estamos con Sisi Yaki, que es de Buenos Aires. Exacto, el libro ahí, perfecto. Ahí estamos, ahí lo tenemos, Encrucijada el libro, magnífica portada también. Y también nos preguntaban que dónde podían conseguirlo. Decir que Víctor están poniendo los enlaces de dónde pueden conseguirlo también. Así que también podéis ver dónde podéis conseguirlo mediante los enlaces que está poniendo Víctor, pero aunque luego también los pondremos en las diferentes redes, en todas las redes. Decir, sí, una pregunta que te iba a hacer, por ejemplo, tu libro va sobre todo de sueños oníricos. ¿Tú has tenido algún sueño onírico o has tenido alguna visión así parecida a las que han tenido tus personajes? Porque se habla de personas que han tenido, por ejemplo, no visiones, sino sueños que luego a lo mejor se han hecho realidad. ¿A ti te ha llegado a suceder alguna vez? No como los personajes, sí mucha imaginación y quizás se hizo la parte onírica mía, pero no tal cual los personajes que lo viven intensamente y bueno, lo que hace este libro es justamente eso, al ser tantas historias, tantos personajes, tantas historias dispares unas con otras, hace muy ágil la lectura, muy entretenida, despierta mucha curiosidad, pero creo que los personajes sí han tenido estos sueños oníricos tan vivenciados que así, tal cual como ellos, no. No, vale. Pero a lo mejor... creo que justamente todo ese caudal imaginativo y eso hace que yo escriba, como digo, bueno, prefiero escribir y no tener que hablar porque pobre el otro se puede llegar a volver loco, y es justamente eso. Logré, o sea, lo que me gusta de Encrucijada es justamente plantear tantos temas dispares, tan distintos unos con otros. Es un libro que puede plantear y da la posibilidad de plantear todas estas denuncias, si se quiere, o mostrar estas injusticias sociales, justamente por eso, porque son muchas historias en una sola gran historia, y todo después converge en una única respuesta, ¿no? Que es encontrar ese bienestar para transitar esta vida, esto de no contar el tiempo, vivir hoy sin... El ahora. El aquí, el ahora, el momento, como muy bien dicen algunas meditaciones. El vivir el ahora es lo importante. Y es muy, muy importante eso. Y sobre todo, pues tu libro, por ejemplo, habla de eso, de cómo aprovechar el tiempo en el mismo momento, no el dejar pasar las oportunidades también, porque mañana también puede ser tarde también. Y decir también, dime, perdona. Sí, sí. No, está bien, te estaba escuchando. Vale. No, te comentaba que, por ejemplo, te quería preguntar, por ejemplo, que la editorial
hablando ahora de la editorial, por ejemplo, bueno, antes de nada quería comentar que hay muchos temas que no podemos comentar porque si no, como he dicho antes, desmenuzaríamos el libro y no tendría sentido esta entrevista, porque lo que queremos es que vosotros pues seáis los que averigüéis por qué estos sueños, por qué, como has dicho tú, luego encuentran solución o no a esos miedos, mediante qué cosa pueden solucionarlo también. Y eso, como lo voy a repetir, mañana gratuitamente, pues pueden encontrar tu libro de Sisi Jaki, de Silvana, desde Buenos Aires, pues pueden encontrarlo en Amazon Kindle, pues gratis. Así que aprovechar la oportunidad, recordarlo. Sí, una gran oportunidad. Sí. Es una gran oportunidad para ver qué puntos, digamos, son los que estamos, digamos, dejando sin hablar para que no hagamos tanto spoiler. Y sí, ¿nos puedes contar un poquito sobre la editorial J3V? ¿Cómo ha ido el proyecto con ellos? ¿Cómo se han portado contigo? ¿Si la recomiendas? Me imagino que sí, claramente, pero porque también tengo que decir que se han portado muy bien conmigo también, a pesar que los conozco menos que tú. Pero si nos puedes contar tu experiencia con ellos. Sí, claro. Bueno, yo estoy feliz con la editorial, la verdad, se han portado muy, muy bien, me mantienen informada absolutamente de todo. Cualquier pregunta, cualquier duda, automáticamente me la responden, me consultan todo cambio, todo lo que ellos imaginan que se podría hacer para mejorar, lo cual está bien. Sol Ramos, que es la editora, excelente, excelente. La verdad es que hizo un gran milagro con la novela en cuanto a que, bueno, cuando uno escribe no divide por capítulos, yo al menos no lo he hecho, y bueno, esto ahí lo divido por unos capítulos. Está divino, se volvió muy ágil la lectura, perfecto. La verdad que feliz con ella. Feliz con toda la editorial, con el editor en jefe, con todas, me dan todo su apoyo, mucho aliento, y bueno, me siento muy mimada, muy mimada por eso. Sí, Pues, sí. pues la verdad es que, como dice Sisi Jaki, Silvana, la verdad es que es una editorial que tanto Sisi como yo os animo a que si estáis interesados en escribir un libro, pues de verdad que os unáis a ellos y que es verdad que están al pie del cañón, cualquier cosa, pues en este caso yo conozco más a Víctor, a Sol menos, pero están, cualquier duda, encima te aconsejan muy bien, a un servidor también, porque recordemos que soy un entrevistador novel, no soy aquí un profesional y también pues Víctor me ha ayudado mucho y decir que la verdad es que están a pie del cañón y como dice Sisi, pues están ahí y te ayudan en todo. Sisi, has contado antes que tenías, aparte de Encrucijada, tenías otros libros también, ¿verdad? Me parece que tienes dos más, ¿verdad? Y también tienes uno en camino también, ¿no? Uno en camino. Exacto. Sí, dentro de muy poco, también con Grupo J3B, sale Diferencia Sutil entre dos mundos. Esa novela la escribí anteriormente a esta. Es muy linda también. Son historias muy distintas, o sea, y la que estoy escribiendo ahora es muy diferente. Siempre apunto mucho al misterio, a esas partes de suspenso que cautivan, como digo yo, atrapan. Así que sí, pronto va a salir Diferencia Sutil, o sea que ya serían dos libros en la calle. Y bueno, y este que estoy haciendo, te digo, lo que me pasa es que me concentro mucho en lo que estoy haciendo ahora y es como que lo otro lo dejé así, ¿viste? Y ya la historia fluye y va. Y entonces estoy como muy metida en la nueva historia. Que si bien siempre recurro al misterio y eso, y al suspenso, son muy distintas unas con otras. Pero estoy segura de que todas les va a encantar. Y siempre pienso que si me atrapa a mí,
Si me meto tanto en la historia y soy yo la primera lectora, indudablemente quien lo lee va a quedar así como muy atrapado en la historia. Así que, Segurísimo que sí, porque la verdad es que si este libro ya engancha, los demás seguro que más todavía, porque conforme vas escribiendo libros, vas cogiendo más experiencia también claro. y aparte, digamos que también, pues, ¿por qué no decirlo? Vas cogiendo también, pues también las críticas constructivas que te ayudan a mejorar, te ayudan a hacerte más fuerte literariamente también. Y Exacto. es una cosa que te iba a preguntar también. Perdona que el móvil se me va y como estoy en otro sitio, no estoy acostumbrado, se me baja y me veo más de cerca que me quedo. Decirte que, por ejemplo, qué cosas te han motivado en los momentos si has tenido momentos de flaqueza al escribir, qué personas o qué lugares te han inspirado para acabar, en este caso, este libro y los libros anteriores. No, mira, en verdad tuve flaqueza hace mucho tiempo porque yo tendría que haber escrito toda mi vida, pero bueno, a causa de un gran quiebre en mi vida, dejé de hacerlo durante muchos años, con lo cual lo debió haber seguido, aunque sea como catarsis, ¿no? Frente a esa situación. Así que empecé a escribir ya mucho después, ya yo había tenido mis 3 hijas, ellas eran adolescentes, lo cual resultó un poquito más chica que adolescentes, lo cual resultó muy difícil porque contás con mucho tiempo, son muy demandantes los hijos, y así que escribí la otra novela en esas circunstancias. Ya una vez que lo hice, para mí es nada, es con lo que yo te digo, me meto tanto en la historia que o sea, es como que estoy viviendo lo que están viviendo los personajes, entonces es como una especie de escapada de mi propia realidad, ¿no? Y no, y ya una vez que largo me pasa eso, voy y lo voy disfrutando como si lo estuviera leyendo y voy armando y se va armando todo y todo va teniendo un sentido y por ahí cosas que ni siquiera me imaginaba. eh, Nada, estoy escribiendo sobre algo que ni siquiera se me había cruzado, ¿no? Y eso lo hace muy divertido. Yo le decía a Jorge que disfruto mucho escribir, lo disfruto. Y eso está bueno porque es una forma de transmitir al otro, ¿no? Eso es lo que siento. Así que no, una vez que largo no tengo muchas bajones. Puede que por ahí pase un día, no escribo, pero igual sigo enganchada con la historia. La sigo. Ya sigues ahí, estás ahí, exacto, estás ahí pensando aún. Fíjate qué comentario tan bonito que te hacen, Caro, Caro Giacchi, te comenta, una historia increíble, sentí que estaba en Somukura junto a ellos. O sea, haces sentir a tus lectores que están ahí, que están en ese lugar. Eso es muy importante, hacer ver al lector que están dentro de esa historia, como hemos dicho antes, que se sientan identificados con los personajes. En este caso, por ejemplo, Karoyachi, pues se sentía que estaba ahí en Somonkura, junto a ellos. Imagínate, es que sentir esas palabras cuando te hablan, cuando te dicen, me ha encantado tu libro, me ha llenado, me ha llegado, me ha hecho sentir esto, me ha hecho reflexionar sobre ciertos aspectos de mi vida, porque este libro te hace reflexionar sobre muchos puntos de muchos temas, pues tiene que ser, ¿verdad? Pues tiene que ser halagador por ti, sino también ver que ayudas a otras personas a abrir los ojos, en este caso, porque este libro hace abrir los ojos, en este caso al miedo, pues la verdad es que tiene que ser muy, muy emotivo, al igual que cuando, por ejemplo, como escritora, pues recibes tu libro, ¿verdad? Tu primer libro y te sientes, pues, excitada y te sientes súper exacto, y te sientes, pues, privilegiada, pues ver estos comentarios tiene que ser, ¿verdad? Pues muy, muy emotivo. Seguro que sí. Sí, la gente que lo ha leído hasta ahora he recibido, gracias a Dios, muy buenas críticas, pero que vengan las malas críticas también, eso sirve. Recibo todo, lo que quieran decirme, acepto porque todo ayuda, pero
hasta ahora y es lo que más me satisface, ¿no? Que el lector se mete en el viaje con los protagonistas, vive con ellos, disfruta, experimenta con ellos. Y yo creo que cuando eso ocurre es que se transmitió muy bien lo que quise decir, llegó. Ujú. Eso me parece que es la Es, satisfacción de todos los escritores, así sean, no sé, novelas de terror o erotismo o lo que sea, deben vivirlo, deben exacto, sentirlo. Ujú. Y exacto. eso es como el triunfo del escritor, o sea, cuando se logra eso, lo hice. Ujú, Por ejemplo, claro. Sisi Jackie, como llevamos una hora casi cuarto de entrevista, te quería hacer la última pregunta y que siempre que me gusta hacer, también para que igual que a ti te has motivado. Mira, voy a hacer, a ver, antes de nada, no veo, creo que tienes un comentario aquí, es que no veo muy bien porque la luz me trasluce, pero sí que puedo ver el comentario. Te comentan, la única crítica que tengo es que me enganche tanto que no puedo trabajar, me van a despedir. Muy bueno, creo que es Bueno, de Neuros, es que no veo, porque lo veo, perdona, no lo veo ahora quién te lo dice, pero gracias por el comentario, es muy buen comentario, la verdad, porque se enganchan, es que se enganchan a tu libro, o ujú, sea que desde aquí, repito otra vez, a partir de mañana, gratuitamente en Amazon Kindle, gratis en Amazon Kindle, gratis, leerlo, porque es que no lo podéis perder. No es lo mismo aquí hablar del tema, que no es lo mismo comerse un pastel, por ejemplo, que ver a uno comerse el pastel. O sea, exacto. pongámoslo, por ejemplo, una tarta. Entonces, por eso tenéis que aprovechar la oportunidad. Y de lo que te quería preguntar, como te he dicho antes, Sisi Jackie, Silvana, pues más que nada, para así culminar la entrevista, pues que tú que tienes ya experiencia como escritora, y canalizadora también, ¿qué consejos nos darías a las personas que queremos llegar a escribir un libro y tenemos, nunca mejor dicho, hablando más sobre este libro, miedo a qué puede pasar, a por qué no escribo, no quiero expresar mis sentimientos, no quiero que piensen que, no sé, no tengo economía para escribir un libro, no tengo, no sé, hay tantos miedos, ¿verdad? Que nos Exacto. hacen, hablando literariamente, que nos hacen, pues, nos hacen bloquearnos y no realizar el sueño de escribir un libro. ¿Qué palabras, qué consejos sabios nos darías a las personas que queremos realizar este sueño, que es escribir un libro? Bueno, mira, yo creo que como el 80% de los seres humanos o más quieren escribir un libro alguna vez en su vida. Y nos pasamos en eso, ¿no? Ay, no me animo, no tengo tiempo, y si no, si me sale mal o lo que sea. Y yo creo que el consejo es que cuando quieras hacer algo, simplemente hacerlo. Sin proyectarte, sin nada. Escribir, lo único que tienes que hacer es sentarte, agarrar hoy una computadora, antes era escribir así, un manuscrito, ahora no, es mucho más fácil. Sentate, ponete música si querés, instrumentales, qué sé yo, y ponete a escribir. Eh, Exacto. Claro, para todo en la vida. Lo que pasa es que nos quedamos mucho en no puedo. Y es lo que yo te dije, estamos muy limitados por esas cosas que nos han inculcado, o nos inculcamos nosotros mismos, no importa, no tiene la culpa nadie. Y nos quedamos, nos detenemos en eso, yo no puedo, no me animo, pero es simplemente hacerlo, sin expectativas, sin estar pensando. Yo cuando escribo mis libros, nada, me tiene que satisfacer a mí, te digo, me tiene que gustar, pero no estoy pensando, uy, al otro le va a gustar, porque indudablemente no podemos convencer a todo el mundo. Pero está bien que nos convenzamos nosotros mismos. Si estamos bien, conformes, está perfecto. Hay que hacerlo, simplemente. Ujú. Empezar. Después todo fluye. Eh, Exacto. Ujú. Dejar fluir lo que escribí, y sobre todo que nos guste, que lo hagamos con pasión, como siempre digo. Muy buen consejo, gracias, Jiki. Sí, sí, Jackie, no sé por qué te estoy llamando Jiki. Sí, sí, Jackie, te estoy haciendo una mezcla. Bien. Perdóname, discúlpame. No, Sí, no sí, hay Jackie, problema. Silva, sí, sí, Jackie, Silvana. Eh,
Y, pues hablando de eso, ¿por qué Sisi Jackie? Bueno, sí, sí, me Ya que, dijeron ya que, todo. ya que me pongo, ¿por qué Sisi Jackie? Exacto. Sí, Qué sí. bonito nombre, que me encanta, ¿eh? A mí me encanta. Es más que nada por Bueno, saber. Sí, sí, por saberlo. sí, sí, me dijeron toda la vida. Si bien soy Silvana, siempre desde chiquita me dijeron sí, sí, así que estoy muy acostumbrada al sí, sí. Y Jackie en verdad es un honor a mis hijas. El, el, eh, el apellido de ellas se pronuncia Jackie, ¿no? Y viste que hasta hace unos años los hijos llevaban el apellido del padre. Ahora, por suerte, eso es más flexible. Ujú. Entonces, Jackie era la pronunciación de su libro y dije, bueno, quiero hacerle un honor ahí y me sonó muy lindo y quedó así. No, quedó muy bonito. Aparte, sí, sí, es todo positivo el nombre. Sí, sí, es un nombre muy positivo. Claro, Todo, sí, ¿sabes? Dice sí dos veces también. Pero es muy, muy no, no, la verdad es afirmativo. que sí, sí, la verdad que sí. Pues sí, sí, Jackie, quiero decirte que muchísimas gracias por la Ah, entrevista de hoy. Quería saber en qué pueblecito estabas de Buenos Aires, porque eso sí que no te bueno, lo he preguntado. Creo que me lo has dicho a eh, mí, pero para que lo sepan las personas que nos están viendo, si quieres decirlo, ¿eh? También es verdad. sí, sí. Yo ahora estoy en Carmen de Areco hace 2 años, Ah, pero vale. estoy viviendo en Maswich, que es más cerca de Buenos Aires, así que por ahora estoy acá hace 2 años y con mi pareja, pero bueno, estoy acá y después mañana no sé, y así me gusta mucho cambiar, eh, pero bien, y en cuanto a, creo que es el final ya, estamos en el final, Sí, Antonio. te preguntaba más que nada, te lo decía más que nada porque por saber en qué pueblecito, porque me acuerdo que me dijiste que era, no me acordaba del nombre y para que quedara claro en qué pueblecito era de Buenos Aires, porque Buenos Aires no era, era un No. pueblecito. Ujú. Y se nota que como tus personajes son distintos, pues también te gusta pues ir de aquí para allá, no estar en un mismo lugar, o sea que digamos que eres también muy nerviosa y te gusta también, pues eso es bueno también porque vas aprendiendo diferentes culturas también, conoces diferente Exacto. gente que te hacen también, Ujú. pues también ver, ¿por qué no? Eh, gen- per- Conocer personas que te hacen también escribir sobre ciertas características de otras personas para así tú luego transmitirlas en algunos libros. Entonces, Exacto. esto es todo positivo, como dice tu nombre, sí, sí. Sí, sí, Jackie, con Encrucijada, Mira, pues no, hoy vale. nos ha hablado de más cosas, de a lo que se dedica, de los libros que tiene, sobre qué va su libro. Y quiero decir, sí, sí, que ha sido un placer Igualmente. eh, conocerte y también pues la entrevista, aunque en España, por ejemplo, sean, ahora no sé ni qué hora es, porque son las Las 11, casi las 11, 10 11, la verdad es que no, 11. no lo sé, decía 10 y cuarto, 10 y media, no lo sé muy Ajá. bien. O por ejemplo, desde aquí, pues seguro que te va a ver mucha gente y ya estaban preguntando, he visto personas, gente española que preguntaba dónde está tu libro, dónde podemos encontrar tu libro. Pues desde aquí ya digo que se pongan en contacto con Sisi Jackie mediante también el enlace que ha puesto Víctor en Instagram y que en Facebook Exacto. también luego pondremos también, porque esta entrevista Sisi, como pues ya te comenté, pues se va a quedar en Instagram, se va a quedar en Facebook también y se va a quedar en YouTube y en la página web pichonbeliterario.com y allí podéis encontrar también donde encontrar el libro de Sisi Jackie, Encrucijada, que hemos contado un poquito sobre su libro y los puntos que faltan aún por desmenuzar, pues ya sabéis, tenéis que comprar el libro o tenéis que mañana, pues mediante Amazon Kindle pues poder leerlo y, porque ¿cuántos días tienen? Sí, sí, para poder leérselo. ¿Tienen cuántos días Hasta el exactamente? 30. Hasta el 30 Hasta. para en Ah, Kindle. vale. Sí. Ah, vale, Ujú, vale. gratis. Así Tienen, que tienen tiempo. aprovechen. Ah, Exacto, porque ¿cuántas páginas tienen? ¿Cuántas páginas tiene el libro? 480 páginas, pero Vale. es muy, 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 como te dije, muy ágil la lectura, muy fácil de leer.
Genial. Eh, Pues claro, letras grandes, con lo cual es mucho más fácil. Así que un muy buen encuadernado, está muy lindo. exacto, la verdad que sí. Justamente ahí, eso es la... La verdad, la verdad es que es muy bonita y que la gente que se lo lea, que no pase como la chica que, o el chico que nos ha dicho antes en plan broma, que nos lleguen a tirar el trabajo por engancharos tanto al libro, tampoco eso. Y ir gestionando bien, digamos, el tiempo para leerlo o Sí, 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 para leerlo bien y que desmenuzarlo bien. Y exacto. nos dicen aquí que la entrevista me convenció, me convencieron, ya lo quiero, así que pues mucho comentario, de verdad. Pues sí, sí, y de Bueno, verdad, un placer, como he dicho antes, desde España, un besito enorme y gracias también. igualmente, y quiero Tienes, agradecer a todos los presentes, todos los que han escuchado esta entrevista y los que lo van a escuchar. Y bueno, ojalá disfruten de Encrucijada porque de verdad un libro muy original y los va a llenar, estoy segura. Y ojalá pongan sus comentarios, tanto en la página de la editorial, Grupo J3B, en Amazon. Y bueno, próximamente también tengo entendido que saldrá en algunas librerías, pero ya se irá informando dónde lo pueden ir consiguiendo. Bueno, Antonio, perfecto. yo encantadísima. La verdad es que encantada. Eh, Igual, uh-huh. igualmente, sí, sí, de verdad. Y de verdad que tengas mucho éxito con tu libro Encrucijada y con el siguiente libro también, que saldrá dentro de poquito también. Uh-huh. Y espero que, pues, que lo pueda ver y también que lo podamos ver. Y desde aquí, mira, lo recomiendo, te dicen desde aquí el libro. Lo recomiendo también porque la verdad es que trata de temas, como hemos comentado, muy, muy importantes. Pues sí, espero que también darle gracias a tu marido, Jorge, por haber colaborado y Así, por haber dado los datos históricos, que ha muchas sido muy gracias. importante. Y un placer desde España. Buenas noches desde España. Buenas noches. Buenas tardes Uh-huh. Argentina. Y como muy bien has dicho tú antes también, muchas gracias a la gente que ha estado viéndonos y que nos verán después. Gracias y que luego nos comente, que te comente y que te sigan, claro está, en todas las redes posibles. Sí, sí, Muy un bien. besito enorme de España. Uh-huh. Muchísimas gracias, de verdad. Igualmente a Y vos, Antonio. Un placer. La verdad es que un placer igualmente, haberte conocido. Uh-huh. hasta luego. Sí, sí, chao. Chao. Bueno, como habéis podido ver, hoy hemos estado con Sisi Yaki presentándonos su libro Encrucijada. Como veis, no es mi lugar habitual de entrevistas, por eso se me veía la cara tan cerca, pero la verdad es que ha sido un placer tener a Sisi Yaki con su libro Encrucijada. Ya sabéis, ha dicho dónde poder encontrarlo. De todas formas, luego pondremos los enlaces de dónde conseguirlo, aunque Víctor, con su gran amabilidad, ha puesto ya donde también poder encontrarlo. Y también Sisi ha dicho dónde podéis encontrarlo. Bueno, qué decir, que ha sido un placer enorme desde Pichonberg Literario haber entrevistado a esta gran escritora y gran persona. Y nos veremos en la siguiente entrevista, pero hoy la protagonista, como siempre digo, es Sisi Yaki. Así que espero que comentéis también luego esta entrevista y que la podéis ver, quien no habéis podido verla, luego en diferido también. Un besito, en este caso, Argentina, desde España, desde Valencia. Chao, de un pichón literario. Besos.